Hola, espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Gracias por estar aquí de nuevo en mi canal. Quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas este video. Hoy vamos a estar tratando un tema importante para la vida cristiana. Vamos a estar hablando acerca de qué es el llamado, pero también qué es el propósito. Así que quédate. En estos días en mi iglesia se ha estado hablando acerca de este tema, lo que es el propósito en general. Y para descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta el llamado que Dios tiene para nosotros. A veces tendemos como que a confundir estas dos palabras, creemos que propósito es llamado es propósito, o que cuando hablamos de sueños, de metas, de visión tiene que ver con lo mismo. Y cuando escuché al pastor hablar acerca de esto, dije, esto hay que hablarlo, hay que compartirlo, porque muchas personas se han sentido frustradas porque no saben qué camino tomar o para qué fueron diseñados, cuál es el propósito de Dios en sus vidas, cuál es ese llamado para poder alcanzar ese propósito. Entonces, por eso quiero conversarlo con ustedes. Como hijos de Dios siempre debemos estar alineados a su corazón. Por eso es importante conocer su llamado y el propósito que Él tiene para nosotros. Una de las frases que el pastor utilizó en medio de la prédica donde se estaba hablando acerca de este tema y que me quedó muy grabada en mi mente, pero también en mi corazón, fue que sin llamado no hay propósito. Empecé en mi cabeza a recordar cómo había iniciado el llamado de Dios en mi vida, cómo Dios lo había hecho. Y es que muchas personas quieren encontrar su llamado, su propósito, pero por fuera del corazón de Dios. Cuando realmente vamos a encontrar ese llamado es conociendo y entrando más en intimidad con Dios. Intenté buscar una definición un poco clara acerca del llamado. Básicamente es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros para cumplir su voluntad en nuestras vidas, para desarrollar ese potencial que Él nos ha dado. Y esto quiere decir que nuestro llamado está relacionado a lo que nos gusta hacer, a lo que amamos hacer. Recuerdo que cuando estaba en el colegio yo tomaba ciertas oportunidades en algunas horas específicas de alguna materia para hablarle a mis compañeros de Dios. Tomaba la Biblia, escogía un capítulo o un versículo y ahí estaba yo hablando de Jesús. Y desde esos momentos, desde que hacía eso, yo decía en mi corazón, esto me apasiona. Si alguien me pregunta qué serías capaz de hacer aunque no recibieras dinero, yo diría hablar de Jesús. Porque es como algo que te motiva, es algo que te llena y te sientes muy bien, te sientes satisfecho. Es como si todo lo que quisieras hacer en esta vida se puede resumir en eso. Ese es el llamado de Dios. Con esto es importante destacar que el llamado no te lo dan tus padres, el llamado no te lo da algún amigo, el llamado no te lo da quizás el ministerio, no. El llamado solo es dado por Dios. Nadie más te puede decir, tú eres esto, tú eres lo otro, no. El llamado te lo da Dios. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Nadie puede decir que es pastor, que es evangelista, que es apóstol, cuando Dios no le ha entregado ese llamado. Lo que Dios hace es reconfirmarnos. Eso es lo que Dios hace. ¿A través de qué nos reconfirma nuestro llamado? A través de nuestra guía espiritual, nuestro pastor espiritual. A través de la palabra, a través de algún sueño, a través de alguna señal, a través de algo. Lo que hace es reconfirmarnos nuestro llamado, o sea, lo que ya Él nos dijo a nosotros.
Se puede decir que hay tres tipos de llamado. Está el llamado general, el llamado especial y el llamado específico. El general es el que tenemos todos. Estamos llamados a hablar de la palabra de Dios, a enviar ese mensaje, a evangelizar, a orar unos por los otros, a servirle a la gente. Ese es el general. El llamado especial es aquel donde Dios te da la habilidad, donde Dios te da la gracia, donde Dios te da la unción, donde quizás muchos destacan algo específico, ¿no?, sobre ti, de lo bueno que puede ser en algo. Pero esto no lo puedes llegar a hacer si no has cumplido con el general. Muchas veces cuando se nos es revelado el llamado, nosotros queremos ya enseguida realizarlo, por lo menos a aquel que se le dio el llamado quizás de cantar. Entonces ese va a ser un apasionado por la música, siempre y a toda hora va a estar cantando porque es algo que le apasiona y que obviamente lo utiliza para el servicio de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si ya se le es revelado ese llamado, ya de una vez no va a subir al púlpito a cantar. Pues no, tiene que pasar por el llamado general. Voy a contarles algo que me sucedió cuando era líder juvenil en la iglesia donde estaba antes. Recuerdo que en esos momentos yo estaba muy emocionada porque iba como líder juvenil y también iba a predicar. Yo estaba súper emocionada, súper contenta. Yo hice mi prédica, estaba súper a la expectativa, ya quería predicar y estaba concentrada en eso. Cuando me dijeron, Lili, te toca lavar las ollas, los calderos súper enormes. Entonces ya para mí eso era un choque fuerte, demasiado fuerte, porque no me gustaba. Es la hora y no me gusta lavar ollas o calderos, pero lo hago con el amor, de verdad, con el amor lo hago. Entonces en esos momentos yo empecé a lavar y yo empezaba como a discutir conmigo misma, me daba mucha rabia, estaba enojada y empecé a llorar. Recuerdo que lloré demasiado y la que en esos momentos era mi líder, ella llegó y me confrontó muchísimo. Me confrontó y me dijo, siempre te va a tocar la cocina porque es ahí donde Dios está formando tu carácter. Y ese es otro punto fundamental en el llamado. Y es lo que Dios hace. Nos moldea nuestro carácter, nos forma para que cuando llegue esos momentos donde podamos ser enviados a cumplir ese llamado, lo hagamos bien, con excelencia para Dios. Queremos ser llamados, queremos ser enviados, pero no queremos ser preparados, capacitados y formados. Y déjame decirte que Dios lo va a hacer aunque tú no quieras. Aunque muchas cosas puedan que pasen muy feas, muy dolorosas y que tú lo consideres así, Dios lo va a tener que hacer, porque es la única forma de formarte para poder enviarte. Cuando Dios nos da ese llamado específico, ya Él nos ha preparado en el llamado general y en el llamado especial. Ese llamado específico es cuando Dios te dice, te llamé al pastorado, te llamé para ser evangelista, para ser misionero. Hay un versículo en la Biblia que dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y quizás muchas personas lo interpretan de una manera diferente. Hay muchas personas frustradas, perdidas, sin motivación, y no es por falta de propósito, no es por falta de llamado, es porque la gente no quiere aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces se desvían, ya conociendo aún el llamado, no lo quieren aceptar y lo que hacen es otras cosas, se dedican a otras cosas, cuando Dios no quiere eso para ellos. Y mira, puedes hacer muchas cosas en esta vida, demasiadas cosas. Puedes especializarte, tener una maestría, estudiar muchas cosas, tener distintos trabajos, pero nunca te vas a sentir satisfecho o realizado haciendo lo que no te toca hacer. Y otra de las frases que dijo mi pastor en la prédica era que si no desarrollas tu llamado, no desarrollas tu propósito. El propósito es la intención original con la cual Dios creó algo.
Hoy quiero decirte que no entierres esa intención, no entierres tu propósito. Proverbios 19:21 dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero mi propósito permanecerá. Todo propósito viene primero del corazón de Dios. Todo propósito nace en el corazón de Dios. Incluso antes de tú llegar a este mundo, ya Dios tenía ese propósito específico para ti, para que seas tú enviado y para que seas tú quien lo cumpla. Sin propósito la vida no tiene sentido. Y la clave del éxito de nuestra vida está en el propósito. ¿Tú te imaginas sentirte bien, sentirte contento, satisfecho, no haciendo tu propósito? ¿De verdad? He conocido muchas personas que se han salido de la carrera de donde están porque no encuentran felicidad ahí, o están haciendo otra cosa por dinero, pero no están contentos. Estar sin propósito es como estar sin vida. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan o de acuerdo con su propósito. Este versículo lo que quiere decir es que aunque pasemos por cosas muy buenas o muy malas en esta vida, Dios siempre va a estar trabajando para nuestro bienestar, y es porque nos ama. Y de pronto esto suena quizás un poco contradictorio, como así que si me pasan cosas malas, es que Dios está trabajando en algo bueno. Aunque te parezca muy loco, esa es la fe, para empezar por ahí. Cuando Dios nos hace el llamado o cuando Dios nos da ese propósito, muchas veces se necesita de fe, de creer en quién estamos depositando nuestra confianza, de quién es el que nos dijo que íbamos a hacer algo. Se necesita de mucha fe para cumplir nuestro propósito, para cumplir nuestro llamado, para cumplir los planes que Dios tiene con nosotros. Quien encuentra su propósito, aclara su visión y tiene un plan. Si no has encontrado aún tu propósito, no sabes a dónde dirigirte, no sabes a qué dedicarle tiempo o dedicarle todo tu esfuerzo o quizás tu dinero, no te preocupes. Simplemente mantente firme, mantente en intimidad con Dios, mantente siempre haciendo su voluntad. Mientras, síguele diciendo a Dios que te revele tu llamado, para que también pueda ser revelado tu propósito. Espero que hayas entendido un poco mejor estos dos conceptos, llamado y propósito. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.